Tengan buenos días hoy, es nuestro deseo, y que apresten los oídos para entender la continuidad de la palabra de Dios, la cual han cuestionado todos, tanto Israel como el cristianismo, han cuestionado la palabra de Dios. La palabra de Dios es incuestionable, porque entonces está incuestionable. Porque no se puede cuestionar a Dios. No se debe, se puede porque es lo que lo han hecho, claro. Pero no se debe cuestionar a Dios, como lo han hecho todos en toda época. Esto que voy a resaltar hoy es por el cuestionamiento. Perdone que me ponga un poco mal la frase porque se me enreda. Pero el cuestionamiento que se le ha hecho a Dios, lo cual no se debe cuestionar a Dios. No se debe ir y deducir cosas de lo que hayan dicho los profetas, todo siervo de Dios, toda palabra de Dios en sus profetas, que son sus coyundas, en cierta palabra dicha simbólica, y en las cuerdas que son los discípulos de los profetas, porque recuerden que Amachía es el último de los profetas de Dios. Nosotros somos discípulos. ¿Por qué? Porque estamos en la enseñanza dada de Dios por medio de los profetas. De los profetas primero y de los profetas posteros. Porque fue dándose en tiempo y tiempo, un poquito aquí, un poquito allá, como le he dicho en el que dice en Isaías, capítulo 28. Y dice que no quisieron entender hasta que cayeron de espalda, que fueron enlazados y presos. Amachí habló de la prisión y dice que de ahí no se sale hasta que se pague la última determinación que se haya dictado en la sentencia de cada cual. Examinen bien las cosas, hermanos míos. Vamos a tener una lectura. Déjame decir la fecha de hoy, día 2 del mes 9 del 2023. A la gloria de Dios. Vamos a comenzar con una lectura de conocimiento que Dios nos imparte a través de profetas, empezando por el profeta Abraham, cada cual en su término que Dios lo ha usado. Vamos a leer entonces Génesis 17, capítulo 17. Sí, ¿Lo tienes allá? Sí. 17 del 9 al 14 Y el 23. y del 23 al 27. Génesis, el Bereshit, Génesis, en el principio. Capítulo 17, así como dice en hebreo, Bereshit, en el principio. Capítulo 17, del verso 9 al 14, leemos primero. Dijo de nuevo Dios a Abraham: tú empero guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti por sus generaciones.
Este será mi pacto que guardaréis entre mí vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Todos vosotros, en el lugar en que están en ese momento presente cuando están recibiendo la circuncisión, Abraham y los suyos, no la simiente, aunque la simiente de Abraham estaba en ese momento en Ismael, parte de la simiente de Abraham. Por eso es que, y Abraham fue, o sea, Abraham mandó a Ismael y a Agar, su mamá, para el oriente. Y ahí surgió la palabra de Dios en Ismael, porque era simiente de Abraham. Fíjense que cuando Abraham falleció, Ismael vino. En aquellos tiempos no había tiranía contra Dios, puesto que Ismael sabía que él era simiente, aunque era hijo de Agar. Agar era egipcia, pero eso no importaba, porque Yossi era uno de los hijos de Job, De Jacob. digo de Jacob, perdón el nombre, Jacob, y tuvo mujeres de Egipto, y sus hijos eran de Egipto, eran también de, pero tenían la semilla de semita. No importa, porque en definitiva los egipcios eran descendientes de Cam, Ham, como le quieran llamar, del hermano de Sem. Es familia también. Aunque ellos hayan cogido otro camino, porque los dos hermanos de Sem, Cam y Jafet, cogieron el camino idólatra al oriente, pero con idolatría. Cogieron la misma idolatría que tenía anteriormente, por lo cual Dios mandó el diluvio, por la negación a la palabra que se estaba hablando, que eso, Dios no era un objeto de piedra, ni de palo, ni muñeco, ni nada de eso, y no se presentaba por ninguna cosa de esa. Y ellos entendían de que sí, se le iba en la contraria y al Señor. Escuchen bien este mensaje que estoy dando hoy, que parece que no, es como si no fuera, pero fíjense bien, cómo fueron circuncidados Abraham ahí y todo lo suyo. Y dice, si considera tu descendencia y a todos ahí después de ti. Léeme otra vez la parte esa primera, para que ustedes tengan bien claro. Este será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entre su descendencia, después de él. Pero todos ustedes que están aquí, vamos a ponernos presentes en el tiempo, tienen que ser circuncidados. Ustedes podrán no imaginarse, sino pensar cuántos siervos tenía Abraham cuando fue a discutirle para buscar a Lot, que estaba, se lo habían llevado cautivo Los los reyes aquellos aquellos. tenían una pelea contra otros ¿Cuántos reyes. siervos tenía Abraham? 300 siervos salió con él. Imagínense que quién llevaba el ganado a las aguas, quién que sea, quién estaba, tenían que haber otros siervos más también. Son 300, es una tropa en aquel tiempo. Hoy 300 no son nadie.
O se juega con miles de soldados. Y tienen armas más modernas. No es lanza y flecha. Entonces, imagínense, pero imagínense conforme la cosa es, circuncidados todos. Y son de la simiente de Abraham, no, son de los que estaban en ese momento allí con Abraham. Tienen que circuncidarse todos. Está mostrado que la circuncisión es para todos los gentiles. Que el gentil no podía obviar la circuncisión. El apóstol Pablo, oigan y lean y miren bien las cartas del apóstol Pablo. Y frénense de obviar la circuncisión. No, que porque tuvieran discusión, no, que nadie puede cuestionar la orden de Dios. Te dirá que ¿por qué yo grito? Porque el Señor también grita. Yo grito porque él grita. Bíblicamente. Isaías 42. Ahí se dice que se fuerza y grita como hombre de guerra. Porque estamos el hombre está en guerra contra Dios. Vamos a entender entonces las cosas como son. Vamos ahora también. Seguimos la lectura. O vamos a seguir leyendo. Verso 23 al 27. No, todavía no hemos terminado. Vamos a leer del verso 23 al 27. Leemos entonces. Alto. 23 al 27. El verso 23 al 27. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fue circuncidado Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado por el dinero del extranjero, fueron circuncidados con él. ¿Por qué cuestionan a Dios? Se debe cuestionar a Dios. Todos los siervos de Abraham, que eran muchísimos, porque Abraham era un oriental muy rico. Dios lo tenía así porque Dios quiso hacerlo así en la historia. Y entonces Abraham tenía un concepto, aunque era rico, tenía concepto claro las cosas de Dios. Se puede ser millonario, multimillonario. Se puede ser presidente de un país y rey de un gobierno, de un estado. En los tiempos de los reyes, como ahora hay tiempos de reyes también, porque existen reyes. Pero con la verdad absoluta de Dios. No un rey incircuncidado por causa de la Roma católica, cristiana esa. No un presidente que incluso vino aquí y tuvo un galardón de Dios grande porque puso de su país, ordenó el transporte de la embajada americana a Israel, a Jerusalén como capital de los judíos de Israel, de los israelitas. Una heroicidad de él. Y que Dios se lo tome a bien en este tiempo.
y a ese país que siempre ha sido hospitalario y nunca se ha cogido un grano, no por poner su embajada en Jerusalén, ha querido cogerse a Jerusalén. Una alianza que está escrita también. Una alianza querida, consentida. Se puede consentir que el Putin de Rusia quiera que meter su imperio a Ucrania. No hay consentimiento, los ucranianos no quieren. El apóstol ucraniano que tira para Rusia, que se vaya para Rusia, que lo que desea es Rusia, que se vaya, que es un farsante y un vendepatria. He metido esta pequeña parte porque eso está en la historia también. Esto es historia. Esto que está sucediendo hoy es historia. Y es contra la voluntad de Dios. China queriéndose coger a la otra China que se fue para ahí huyéndole a ellos, los comunistas, que les pertenece a ellos. ¿Quién dice? Si tú te colaste allí. Y te hiciste grande vendiendo hasta la sangre de tus contrarios, chinos contrarios, que no obedecen al comunismo. Órganos y de todo. Que no tapen eso con un dedo, que aquí todo se sabe. No hace falta saber chino, ni ruso, ni inglés, ni hebreo, ni nada, para saber lo que pasa en la historia. Lo que hacen cada cual, cada estado. Que andan floreando por ahí como una cosa buena, el comunismo. En la teoría es bonito el comunismo, pero en la teoría el comunismo es como la palabra de Dios. Pero en lo que hacen el comunismo, no es lo que dice el papel. El hombre del hombre es hermano, matando al hermano. De esos hermanos para matarlo. Y apropiarse de ellos según sus ideas, no porque tienen un provecho bueno. Los Estados Unidos no se cogió nunca a Afganistán estando allí. Cuando Vietnam peleó junto a Saigón, a los que tenían allí primeramente. Aquellos estaban peleando en eso, pero estaban peleando para formar un comunismo allí también en eso, los guerrilleros. Eso. ¿Qué le vamos a hacer si el mundo está embarrado en estiércol? Para hablar bonito, como dice la Biblia. Están embarrados en estiércol. Todos. Ahora porque Trump hizo esto, que tiene eso, pero sigue siendo evangélico de eso, de tantas sectas evangélicas, yo no sé de cuál es, pero equivocada, porque el catolicismo es una equivocación grande, porque es contra la palabra del Señor. Todos los evangélicos, como yo los he anunciado, lean los Facebook, los videos. Ajá, perdón. Sí, los videos que están en Facebook, en internet. Escudriñen y vean si yo no soy un codiscípulo de los discípulos que han aprendido la palabra de Dios realmente como ella es. Porque yo también he estado en todo el estiércol ese metido, creyendo basura, contaminaciones. El Señor me sustrajo, me sacó de ahí. Y como le he dicho en otras
confirmaciones de la palabra de personas como Daddy John, americano, pentecostal, y el Espíritu Santo le dijo, sale de aquí, guarda la ley. Quiso hacerle esa concesión como un programa para que no era nuevo, es de mucho tiempo la circuncisión, pero guarda la ley. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo el evangelio sembrado por ellos? Los postreros, como dice Pablo, que lo voy a leer también ahí. Empezaron a deslizarse. No hay circuncisión. Empezaron a catolirizarse, a volverse católicos, vaya, porque yo a veces la palabra no la sé decir. A volverse católicos todo el mundo, sin llamarse católicos, llamándose evangélicos, pero por detrás son católicos, aunque de ellos mismos no saben que son católicos. Y eso es lo que les reclama el catolicismo a ellos. No es que el catolicismo está en la verdad, no está en la verdad, ¿no? Son leyes formadas después de Amachía. Y Amachía es el último punto de la ley de Dios. El fin de la ley de Dios. Ya de para adelante, de esas leyes que ha formado, todos esos dogmas de papales y todas esas cosas, todos esos decretos, son falsos desde el principio, porque Pablo lo estaba diciendo también, ya empezaron ya, tan pronto, que él se asombraba de que tan pronto ya estaban cambiando ya palo para rumba, como decimos vulgarmente los cubanos. ¿Y qué cantidad de gente se circuncidó en la época esa? Muchos. No eran de la simiente, eran tú, los que están ahí, y la simiente después de tú. Lean bien, después de ti. Vamos a leer ahora otra circunstancia que había pasado, para que vean que la circuncisión es orden de Dios. Vamos a leer en Josué, capítulo 5, del 2 al 8, o al 9. Al 9, al 9. Al 9. Al 9. En aquel... Josué capítulo 5, verso del 2 al 9. En aquel tiempo Dios dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el monte de los prepucios. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Porque todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que toda la gente de los hombres de guerra que habían salido de Egipto fue consumida, por cuanto no obedecieron a la voz de Dios. Aunque estaban circuncidados, pero no obedecieron a otra voz de Dios. No, ya la circuncisión sí la tenían circuncidado, pero no por eso, no por tener la circuncisión, sino porque hicieron otras cosas que, aunque tengan la circuncisión, Dios no los acepta y no los aceptaba hasta que cayeron. Siga, continúa ahí. Fue consumida por cuanto no obedecieron a la voz de Dios, por lo cual Dios les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Dios había jurado a sus padres que no las daría, tierra que fluye leche y miel. Y los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, porque eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando hubieron acabado de circuncidar toda la gente, quedáronse en el mismo lugar en el campo hasta que sanaron. Y Dios dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Entonces el oprobio de Egipto era en que tenían la circuncisión. No,
Eran otras revelaciones que se habían hecho contra Dios. Y 40 años los mantuvo en el desierto, a pan y agua. Les mandó codornices después, porque se compadeció del pueblo también, porque Dios es misericordioso. Entonces, no se habían circuncidado los que habían nacido después. Pero toda esa gente que había protestado ya no pudieron pasar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios los castigó. Dios ha castigado en muchas épocas a Israel por desobediencia. La última vez que castigó a Israel ya fue en el tiempo de la Shoah, Sí, del holocausto, en la del Segunda Guerra Mundial. holocausto ese de la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Murieron muchos judíos, niños, ancianos, hombres, todo el mundo. Mucha gente que la Alemania lo buscaba para matarlos. Obsesionado por el Satanás cristiano. Por eso es que el Papa dice que no existe Dios, claro que no existe. El que existe es el padre de Satanás, como dijo Machía, hijo de vuestro padre el diablo sois, porque los deseos de ellos queréis hacer de todas maneras, como dice Pablo en sus epístolas, que yo se les he dicho muchas veces, lean Vean los videos. los videos, a veces se ve la palabra, se me pierde. Pero antes que se me pierda la memoria o la visión, yo estoy leyendo la palabra de Dios y oyendo y entendiendo y hablando, porque soy entendido de Dios. Pero llega un tiempo en que naturalmente los años van pasando. Y ya conforme a lo que dice el Señor, a lo mucho más, a lo más robusto 80, ya yo estoy pasado los 80. Hoy yo estoy en los 80. No sé. Por eso es que me dispense la forma que a veces estoy dialogando. Y se me va alguna frase y pongo una por otra, aunque la estoy poniendo toda, lo que lo cambio de lugar, que sea un poco consecuente con eso, porque eso pasa. Y yo me doy cuenta, porque es bueno rectificar. Por ejemplo, yo dije la gran tribulación, la cual dicen los evangélicos esos, que viene una gran tribulación para Israel. Que bam, 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 bla, 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 bla. La gran tribulación, pues yo lo dije que fue hasta Machía. Pues no fue hasta Machía. Ya en el tiempo de Machía, sí fue la última transportación de Israel. Cuando también fue transportado Judá. Y ahí la tapa el pomo. Siguió la tribulación. Ya habían 10 tribus atribuladas, faltaban las del sur. Y de ahí, Roma, a volar por el mundo por ahí. La diáspora, el exilio. Y dijo que los iba a traer también de allá, del exilio. Iba a volver a tener la tierra, porque es palabra de Dios, aunque Israel no cumpla con él, no está cumpliendo con él. Comerán los pobres y serán saciados. El Salmo 22, 20. 22, 20. No, 22, 20 es el perro. Perdón, ¿ves? Que a veces digo una frase en un lugar que no es.
más, 22:20 es el perro. A ver, Noé, ¿cuál? el 26, verso 26. Digo, verso 26. Comerán los pobres y serán Es el saciados. verso 26. ¿Y el 22:20 qué es? Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi única. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi única. Lee ahí otra vez, Noé. Dice. Verso. Salmo 22, verso 20. Libra la espada mi alma, del poder del perro mi única. Ustedes saben que Josué, al Señor le mandó a hacer una determinación, una obra. A Jeremías le mandó a ponerse un yugo. Y yo pongo un perro. Que el perro mi único. Porque es mi única. No dice mi único, sino mi única. La única alma que tiene Dios, que dio una sola Amén. para la expiación a Mashiach. Gloria a Dios. Para expiación, una sola a Mashiach. El que de Roma le haya puesto el nombre que le da la gana y hayan hecho una palabra de Dios como ellos le han salido de la gandinga. Yo estoy hablando bonito. Porque eso eso lo corté. Hablar bonito. Pero naturalmente. Hay otra cosa. El poder del perro. El perro es la única. No hay otra. Se han emperrado en no obedecer a Dios. Se han emperrado y empeñado en no haremos, no haremos. Por eso yo le digo que la juventud esta que hay hoy en día, cuando leen las Atará o Atará, los profetas, que entiendan lo que los profetas dicen, no lo que dicen los rabinos, ni lo que dicen los cristianos. Mentirosos y mentirosos. Que me puedan dar un tiro, matar o parecer un accidente. Ahí se accidentó fulano. Los extremistas, tanto de un bando como de otro. A los profetas se lo hicieron. Muchos de ellos. A otros no. Pero, como decimos un dicho, entre col y col una lechuga. Es decir, que entre unos y otros se han salvado y otros no. En cuanto a perecer por la mano del hombre, por el cuchillo, por el cortamiento, como dice el apóstol. Por eso es que el Señor manda huir a los montes, huir. Bueno, yo estoy en el monte de Israel. ¿A dónde más voy a huir si estoy en la tierra que le llaman santa, pero tiene mucho estiércol arriba? Mucha desobediencia a Dios. Porque cayeron en el desierto allí, aunque eran circuncidados por no obedecer a Dios. Entonces piensan ellos los otros tipos de perros, que piensen que va a ir otra vez, a deambular otra vez. Están equivocados. El Señor dijo que la tribulación no pasaría 2 veces. Como rayos van a entender las escrituras. Ay, qué clase de creyente es este que mira qué palabra más dura dice. Dura, si por eso rechazaron a Mashiach, por ser duro, por llamar hipócrita a los señores que llevaban la ley. Cuidado con eso. La jerarquía de Israel, cuidado. La jerarquía de hoy en día, hoy los rabinos, los amadores de los muertos.
Así que qué. Así que qué. Yo puedo morir, claro, tenemos que morir todos, en definitiva, si Dios lo quiere, porque Dios no quiso que Elías no muriera, que no muriera Masías, que no muriera... No, Mashiach se mo- murió. mo- Enoch. ¿Quién? Mashiach murió y Dios lo resucitó. Elías fue el que el Señor lo tomó Ah, y sí, a sí, sí, Enoch también. claro, hermano mío, yo Enoch. sé, claro, pero están vivos. Enoch. No, ya Masías murió, tuvo que morir porque era una situación que Dios lo planteó para que vea que en Elías no iba a haber muerte, en Moisés tampoco. Entonces, ¿en quién? Allá tampoco iba ante el diluvio. ¿eh? No, Enoch. Enoch no murió, Dios lo trasladó, se lo llevó. Entonces vienen las especulaciones y la gente, no, que por esta vida, que por esta otra, a inventar palabras. Oye, Dios se lo llevó y más nada, Dios lo trasladó, lo quitó, se llevó, levantó a Elías, levantó a Moisés, levantó a Machía. Le dio muerte porque venía el proceso de él fallecer. Por el mundo, no por Israel solo, por el mundo. Porque yo creo en los discípulos de Amachía que fueron enseñados por el Espíritu Santo, ordenados por Dios. Porque hasta eso están trafocando los llamados cristianos eso. Dios dijo, yo soy Dios y a mi lado no habitan dioses. Allá está el corderito como una representación que es Amachía en los pies del Señor. Pero no es Dios. Aquí sí, pero allá no. Cuando venga otra vez, vuelve a ser Dios como hombre. Y no va a morir porque en esa fase de tiempo, sí, cuando el león coma hierba como buey, sí, no hay muerte, porque así lo dice la palabra. Muerte física no la habrá, porque cuando hizo al hombre, lo hizo sin la muerte física. Murió por el pecado. Esa es la fe. Fe en lo que existe y lo que es. Es fehaciente de que hay personas que han fallecido y han resucitado. Te está diciendo la historia que crean, que tengan fe. Pero la mayoría de las masas no tienen fe. Quieren ver nada más por el presente y lo demás a la mansalva. No, la fe es una cosa que se espera. La influencia de algo que no se ve. Y que vendrá el tiempo en que está establecida. Que está ordenada por Dios también cambiársela al hombre. Por eso es que Dios perdona a Israel. Y perdona a todos los que en Israel estén involucrados en Israel. Así lo dijo Pablo en Efesios. Usted adquiere la ciudadanía de los Estados Unidos cuando va allí hasta cierta época. Pero si usted cumple los mandamientos de Dios, está en los pactos de Dios, está en la ciudadanía de Israel. Aunque el Israel como judaísmo no lo acepte usted, ¿quién es Israel para negarlo? Si Israel no es nadie para negar la satisfacción que Dios le da al gentil. Porque se la dio a todo el mundo desde Abraham. Vamos a leer ahora otra cosa que sucedió ahí. Una cosa que voy a decir cuando Josué. Hay judíos que yo entiendo que no se circuncidan. ¿Por qué causa? Porque tienen el apellido. ¿Por qué Dios echó a perder a aquellos judíos que tenían la circuncisión? Porque no obedecían a Dios. Y este que tiene el apellido no quiere circuncidarse porque tiene el apellido. No está en la misma categoría de aquellos que fueron y en qué plano quedará delante de Dios en la resurrección ese que tiene el apellido y no tiene la circuncisión.
o aquel que tiene la circuncisión y no guarda el mandamiento, como muchos hoy en día, que tienen una casa y cada vez le ponen 100 pesos más, 100 pesos más, 100 pesos más. Hace falta un gobierno que naturalmente no comunista, ni de izquierdista, un gobierno de derecho, que diga, no puedes plantarle más, no, que por nosotros, no tienes que dar a la casa esa, no tiene que ponerle más precio. Primeramente está recargando a nosotros los que somos ancianos y que somos retirados, que somos, qué sé yo, que recibimos pensia. Pensión, la pensión. Que recibimos pensia. Una benevolencia que viene de Dios, Baruch Hashem. Entonces le están pidiendo más y más y más y más. Y entonces, ¿qué comemos nosotros? Si tuviéramos que pagarle a estos, a estos enriquecedores de sus 4 ladrillos que tienen formados. ¿Dónde está la vergüenza en Israel? ¿Dónde está la vergüenza en estos creyentes que tienen sus tiritas al lado y qué sé yo, qué sé cuándo, y sus chucharonguitos? ¿Dónde está la vergüenza de ellos? Es como decimos nosotros los cubanos. Era verde y se la comió un chivo. Cada vez que vienen ponen un peso más. Un peso más quiere decir 100 pesos más. Apretando más el cuello de los... Eso, y del gobierno también. Que es que nos resuelve. Por los recaudos del pueblo, claro. Bueno, si quieren es un beneficio de esa humanidad de esa manera, yo desconozco. Pero realmente el de más abajo sufre esos percances de estos que se llaman religiosos. Que es religiosos. ¿Dónde está Dios? En el bolsillo, en los pesos del banco. No en el corazón, no en la mente, no, ahí no está. Fuera Dios. Dan su brazo renitente. No. Vamos a leer otra historia que pasó también. A ver, porque no fue una sola vez. Vamos a leer ahora en Esther. Capítulo 8, verso 17. Ah. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Ajá. No, esto no lo menciona el judaísmo. No, ellos nada más que mencionan pum, cuando dicen Amán. Cuando dice... Sí, cuando se lee en el libro de Esther, cuando se lee... menciona el libro de Amán, como se aplaude, se hace ruido para invocar el nombre de Amán. Ajá. Y cuando se dice Mardoqueo, se aplaude. Se aplaude. Mardoqueo, Mardoqueo! Pero se le olvida los muchos pueblos que se convertían al judaísmo. Esa parte no, esa parte no, porque son gentiles, no, esa parte no. No la mencionan. Aquí hay que mencionar la verdad desde un punto hasta el otro. Porque Dios no es cojo, no es manco, no es paralítico, no es nada de eso. Su verdad es eterna y para siempre. Y meteré mis leyes en sus corazones y en sus entrañas, y les sería por Dios. Eso lo dice el profeta Jeremías 32-33, no Ortelio. Yo nada más que estoy repitiendo la palabra del Señor. No soy profeta ni nada de eso. Es que yo he captado la cosa como es, como se debe tener la fe.
¿Cuántos se convirtieron allí de todas las naciones? De todo lo que era del régimen ese, de ese imperio que se mencionó, que mencionó Daniel el profeta, el segundo imperio que había. Y sigue la exportación, la exportación, Explotación. no, la exportación, Exportar. Sí. exportado a Israel. ¿Qué pasó con eso? Arreglaron el templo en los tiempos esos de Darío. Lo reedificaron otra vez. Ya el segundo templo. Ese templo lo edificaron. Lo volvieron a levantar. Y estando levantado por tercera vez, el rey Herodes lo transformó, lo hizo mayor. No sabemos las medidas porque las medidas se dicen en el libro, pero es la tercera vez. Y ahora quieren hacer un templo otra vez. Y el Señor dice en su palabra profética, le restregaré el estiércol de su sacrificio en la cara por abominables. ¿Dónde van a plantar, según la abominación espantosa, el templo al lado de la Meca, de la mezqueta Amán esa? Ahí al lado, que hay una explanada ahí, o más atrás, esa parte ahí. Porque no pueden quitar la de los árabes, donde supuestamente vino Mahoma, digo, Mahoma, sí. ¿eh? Sí, Mahoma. Mahoma ese vino en un camello, un mulo, un chivo, lo que sea, volando ahí. Jerusalén no está mencionada en las escrituras del Corán. Pero la Meca, ¿dónde está? ¿Dónde tiene la casa Mahoma? En la Meca, ¿dónde está él? ¿En Jerusalén o en la Meca? ¿Dónde está? ¿Y qué dice las escrituras? En la tierra de Medina se llevaron para allá el ataúd ese, allí lo pusieron. Y ahí tiene su lugar. ¿Y la tierra de Medina cuál es? No es la tierra de Israel. Tierra de Sinar, que está En tierra de Sinar. Me dice el profeta. Le pusieron casa ahí en la tierra de Sinar. Eso lo dice la palabra del Señor. Para que vean que el Señor no habla nunca cosa que no es. Todo es verdad. Mentiroso no es Dios. Son los otros los que han creado la mentira. Incluso, como he dicho, Pablo ha ido a predicar a la Arabia antes de esa situación. Porque la Meca hicieron eso después de Amashia. No existió antes. Hicieron una leyenda que ese hombre había volado a la mezquita ese que ya habían hecho los árabes. Pero todo eso son cuentos después de las 1001 noches de... Como Aladino, esas cosas. ¿eh? Los cuentos como Aladino, las 1001 noches. La lámpara y Aladino y ¿cómo se llama? Y el Don Quijote de la Mancha y esas fantasías. ¿Es que se ofende a quién? Los extremistas.
Porque si yo fuera islamita, con el entendimiento que tengo, yo no tenía que matar a nadie a nombre de Alá. Porque yo, a nombre del Dios de nuestro, no tenemos que matar a nadie. Porque el hombre, considero que somos hermanos. Tanto los islamistas que los budistas, que los hinduistas, que cualquier religión africana. Somos hermanos. Todos son los seres humanos. Contra el ser humano no tengo problema. Contra la religión no estoy matando a nadie. Los fanáticos extremistas son los que matan. Los que quieren llegar a un pueblo y cogérselo a nombre de su religión, esos son fanáticos y extremistas, y quitar a los demás. Los comunistas, el nombre del hombre es hermano. Eso lo oí yo. El nombre del hombre es hermano, pero ¿dónde está la hermandad esa? Yo no puedo ser hermano del cristianismo, ni del comunismo, ni del judaísmo, sino de las personas. No tengo por qué asesinarlos. Sin embargo, aquí el que puede asesinar a todo es Dios, porque no se pelee, porque se pelean con su palabra, de su palabra se pelean. El hombre mismo es el que se da el castigo por no obedecer. Ahora hay que poner en la mesa a quién hay que obedecer. ¿A qué Dios hay que obedecer? Porque el Dios de arriba no hay dioses. Arriba se dice que hay uno solo. Entonces todos los de Dama, del budaísmo, el islamismo y todo eso no son dioses nada. Son dioses inventados en los cuentos de hadas. Que el Señor tenga piedad y misericordia de todos y puedan entender estas cosas. Sí. Ya nosotros leímos. Para ahí. Las medidas del templo que Dios, que es lo que quise decir, que Dios, Cuando construyó el segundo templo con esta, la Nehemías. Nehemías. Y en ese, la ampliación que hizo Herodes, eso es el tercer templo, porque una ampliación no es igual a una cosa que está sin ampliación. Porque si yo cojo esta casa que tiene 8 metros por 14 metros y la hago de 14 metros por 26 metros, ¿qué estoy haciendo? No la estoy ampliando. No es la misma casa. El templo sobre templo, pero con otra modificación donde lleva otra medida. De eso no habla nadie. No les conviene, parece, quieren ser tan torpes de hacer otro templo, guardar mucho dinero, buscar una caja, buscar animales, qué sé yo, lo cual Dios dice allá, ya en el penúltimo profeta, ya Malaquías, que iba a restregar el estiércol de sus abominaciones, de sus sacrificios, ¿eh? De sus solemnidades en la cara a los sacerdotes. ¿Por qué causa? Porque están equivocados, porque siguen equivocados. Dios perdonará a Israel, pero perdonará al mundo también. Pero que todo el mundo que lleve la consecuencia de Israel en el sentido de la fe verdadera, que lleve un verdadero Amachía en su mente, en su corazón, con la verdadera palabra de Amachía. Está diciendo Pablo que es un ciudadano de Israel,
como dije, de la ciudadanía de los Estados Unidos, pues la ciudadanía de Israel, aunque el hombre es más eficaz, porque el americano acepta la ciudadanía, como hay también ministros que son latinos, cubanos y qué sé yo, allí en la política, gobernando ahí, pero no gobiernan para Cuba, no gobiernan para otro país que esté esa persona ahí de ese país gobernando, está gobernando para los Estados Unidos. A ver si me copian y a ver si me entienden. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que porque un ciudadano venga a Israel no quiere decir que vayan a gobernar, Cuba vaya a gobernar a Israel. Que los Estados Unidos gobiernen porque ponga la embajada así, va a gobernar a Israel. Acepta la alianza, pero no la gobernación. La gobernación debe ser autóctona de cada cual. Lo cual hace Rusia quitársela. Quieren quitarle, ponerla de ellos. Su economía. Economía política. Economía política. Y los chinos allá, y así. Implantar lo suyo. Y los musulmanes implantar lo suyo. No, chicos, no. No. Tengan vergüenza. Crían vergüenza. En los tiempos de los apóstoles empezaron también a virar para atrás la palabra de Dios. La palabra de Dios es insobrayable, indiscutible. Ningún apóstol podía discutirle la palabra de Dios. Dios no mandó a quitar ningún criterio que Dios haya tenido formado. El criterio de los animalitos estaba en Amachía. Dios lo dijo, no tenía formado así desde las profecías. No quieren negar esa parte. Quieren negar esa parte o la niegan. Vamos a leer ahora Gálatas del capítulo 1, verso 1 al 9. Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombre, mas por Amashiach, el Mesías, y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo en la congregación de Galacia. Aquí pone iglesia, pero está mal escrito, es congregación. Congregaciones. Gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Amashiach, el Mesías, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. No se dio, el Señor fue el que lo dio. Conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, al cual sea la gloria por siglos de siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan prontos hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Mashiach, el Mesías, a otro evangelio, sí, a otra palabra. A los que anuncian otra cosa. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir la palabra de Mashiach, el Mesías. Mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otra palabra de la que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez. Si alguno os anunciare otra palabra, otra buena nueva, que decir, de la palabra de Dios, del que habéis recibido, sea anatema. Amén. ¿Por qué entender que le podemos dar cambio a lo que Dios ha dicho? No es anatema. Hubieron discusiones que los apóstoles discutieron allí, que había que circuncidar porque vino uno que conocía que en realidad no se podía quitar el mandamiento de Dios porque conoce esto mismo que estoy conociendo yo, que yo he reconocido yo, estando en esta época, que no se puede cambiar la voz de Dios por otra cosa. Vinieron por otro tipo de evangelio, quizás de otro tipo de predicación de la palabra de Dios, a decir otra cosa, como la que han hecho
la han hecho realidad la mentira. La realidad la han hecho mentira. ¿Por qué? Porque quitaron la verdad y pusieron el no obedecer la realidad de la verdadera palabra de Dios, evangelio, como le quieren llamar ellos, la verdadera palabra de Dios. Y si Pablo dijo en Romanos que Mesías era ministro de circuncisión, un ministro cumple un mandato de un gobierno, el gobierno de Dios, que dirigía, que viene en dirección de Amachía, y que no cuestionea el Espíritu Santo, porque es enviado también de Dios a darle solución a lo que Amachía expresó. Y porque Amachía expresa la circuncisión y es ministro, y se le va a quitar su ministerio. ¿Quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición, el Pepe Cigallo. Entonces, caballeros, los que me oigan, alístense en el verdadero ejército de Dios. Dios de los ejércitos, en el ejército de Dios. Y que tengan bendiciones de verdad. Y que a lo mejor en cualquier momento ya yo no hable más ninguna palabra, pero bastantes videos tengo ahí que los he instruido. Que quién es Dios, que quién es Amachía, que hijo de quién es Amachía, de Miriam y no de María, quitando todas las porquerías que puso el catolicismo ese y que todos los evangélicos esos y cristianos lo creen. Doctores, tanto que se creen mesiánicos, que yo los conozco, tienen congregación, que yo no las tengo. Es que no quiero ni tenerla, ¿para qué? Para que el hombre siempre quiera que uno esté obedeciéndolos a ellos. No, con la libertad que por medio del internet yo pueda dar estos videos, esta verdad de la palabra de Dios, por todos sus puntos. Recíbanla. A recibir al Mesías, que el Mesías verdadero dijo, ni una jota ni un tilde. Y que uno de sus discípulos dijo, si tú le faltas a un punto de la ley, serás hecho culpable de todo. Allí en la antigüedad culparon que el pueblo aquel tuvo que, hasta que no cayera hasta el último de aquellos que habían protestado. Es como digo, como les vengo diciendo. Allí cayeron y después los que se levantaron fueron circuncidados por Josué. Todo ese pueblo estuvieron reposando el tiempo que de la circuncisión. Y aquí, creer que somos de la simiente, qué sé yo, qué sé cuándo, no. Aquí lo mismo es uno que es otro. Todos somos del árbol, del mismo árbol. ¿Por qué se menciona el árbol que da la aceituna? La oliva. Porque la oliva es aceite. La oliva da aceite. Su interior es bendición. Y por eso se reconoció por la oliva, el pueblo de Dios. Porque hay bendición. Hay bendición puesta de Dios. No que el pueblo hizo bendición, porque el pueblo no le hace bendición a nadie. Precisamente por eso es que siempre Dios habló contra el pueblo. Vamos a leer entonces, vamos a leer ahora antes de terminar esto. Zacarías 7:12. 12 hasta el final. Ahí vimos como dice Pablo, tan pronto que habéis pasado se quedó admirado, maravillado,
¿Cómo es posible que tan pronto, si estamos nosotros hablando la verdadera palabra de Dios, la haya traspasado tan a cosas de ideas de Grecia, de Rusia, de Roma, o de que sea? Ya empezaron a fallar en la palabra de Dios. Pero no empezaron ahí, es antiguo, qué manera que sea ahí. Zacarías 7, del 12 hasta el final, que es 24, creo, ¿no? 14. Digo 14. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Dios de los ejércitos enviaba por su espíritu, por mano de los profetas primeros. Fue Por su espíritu, por mano de los profetas primero. Y pusieron el corazón duro. Por eso mencionaron piedra de diamante, porque una piedra muy dura, más dura que la otra piedra. Porque tú pones un diamante en la candela y no lo parte. Pero pon una piedra y ponle candela abajo para que vea cómo la parte. Por eso es que se nombró la piedra más dura, el diamante. No es porque el diamante vale mucho ni nada de eso. Corazón, por dureza. Continúa. Fue, por tanto, hecho grande castigo por Dios de los ejércitos. Y aconteció que como él clamó y no escucharon, así ellos clamaron y yo no escuché, dice Dios de los ejércitos. Antes los esparcí con torbellino por todas las gentes que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras de ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues tornaron en asolamiento el país deseado. ¿Quién tornó el país deseado en asolamiento? Sí, Dios. Fue Dios. Échenle la culpa a Dios. Sí, Dios lo desoló, claro. Qué malo es Dios, ¿verdad? Que los que no respetan su palabra y que siempre le han desobedecido, ¿eh? No tenían por qué Dios desolar el país. No, no, que va. Hay que hacer lo que a ellos les convenga que Dios haga. Eso es lo que pasa con el judaísmo, que hay que hacer lo que el rabino dice, opina acerca de lo que los profetas hablan, pero la opinan a su manera y destruyen la voluntad de Dios. Amachía dijo que cuando venga en San Mateo 7, del 21 al 23, que le iban a decir muchas cosas a él que hicieron y qué sé yo, qué sé cuándo. Y él les va a decir, no hiciste la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que no se castigue porque tú estás en desobediencia con Él. No, Él tiene que castigarte. Y sabe que el castigo que tenemos se nos va a quitar. Por voluntad que tú haces lo bueno, no por voluntad de Él. Pero cuando Él determine, porque Amachía dijo en profecía, hay profecía en los salmos son proféticos. En su venida, en su segunda vez que Él venga. Porque va a decir, yo fui herido en casa de un amigo. ¿A quién llamaron amigo? No fue a Abraham. ¿Y dónde fue herido él? En lo que se dicen de Abraham y no obedecen la palabra de Abraham, no obedecen. Porque si tú tienes la circuncisión, pero no obedece otra palabra de Dios, no está obedeciendo a Abraham nada. Por eso es que los que estaban en la circuncisión en aquel tiempo perdieron. Pero también Pablo dice en Romanos 2:25, tú obedeces la circuncisión,
pero no obedece el criterio que Dios tiene para salvar al mundo. Conforme la misma escritura dice desde antiguo, que se lo he dicho en otros versos. De salvar al mundo es mediante la obediencia a su palabra, no a la palabra de los judíos, no a la palabra de los papas romanos, no a las palabras de los islámicos, ni de los budistas, ni ningunos sabios de esos, ningún rabino, no señor, de la palabra de Dios. Por eso cuando dice allí, apártate de mí porque no hiciste la voluntad de mi Padre, así dice Machía, como dijo en San Mateo 7, 21, de 21 al 23. Hicimos esto, sí, pero esos son ardillas del diablo. Porque con la palabra de Dios trafuca la orden de Dios. Eso es lo que la gente no se acaba de comprender. Pidan la instrucción al Espíritu Santo de corazón de verdad. Y no les importe si pasan hambre, miseria, o si están bien o mal. Si es presidente o si es rico o si es pobre. Pida que la fe le pertenece al creyente de verdad, no importa en el estado, si sea rey o sea un gusarapo, un gusano, como decía el rey David que era. ¿Cómo se tenía David en su mente? Entendía que él era un rey, pero era delante de Dios como un gusano. Por eso yo quiero también que esas personas que están luchando, porque la nación que tiene una evidencia buena para otras naciones, como es los Estados Unidos, que Dios quite con su misericordia la subversión esa que hay ahí, democrática, falsa democracia. Que la verdadera democracia, quien la quiere hacer, es la América republicana. Esa es la verdadera democracia. Pero los antidemocráticos, los izquierdosos, comunistas, no son democráticos y se agarran de la democracia verdadera para ellos quitarle a los de la democracia verdadera el lugar y gobernar ellos como tienen hundida Cuba a la mayoría de la población cubana, pasando hambre, enfermedades, miseria. Cada vez que se levanta uno, que se levante, que sí, después le cortan el agua y la luz. Es decir, que le quitan lo que está, el progreso que tiene. Ah, no puede ser. Que sea parte independiente a nosotros, no puede ser. Entonces los ricos tienen que ser ¿quiénes? Tienen que ser ricos ¿quiénes? Ah, ¿cómo se llama eso? Los rusos, esa gente, los comunistas. Ah, porque son millonarios. Ah, que sí, porque en eso sí. Todos ellos tienen que tener misiones diplomáticas, misiones de negocio y todas esas cosas. Pero todo el que se levante, que tenga un negocio y no sea comunista, está bien en el pueblo, que se yo, pero no, ¡pam! Te le meten las inspecciones arriba y te lo destruyen. ¿Qué clase, hermano de hermanos son? Que así yo tenga piedad y misericordia de ellos y misericordia de todos. Porque yo tengo ganas de descansar también de toda esta miseria. Paz para todos, hasta para mí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria
por todos los siglos. Amén. Amén. Vamos a darle bendición a los que acepten de verdad en su corazón todo mandamiento de Dios. Entonces, pueblo de Dios. Yevarejeja Adonai Bimereja. Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya a ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga a ti paz. Dije Bejuneja, no Bejuneja, porque los que quitan palabras diciendo porque es nombre de Dios, sepan, conozcan bien ese Israel, conozca bien. Éxodo 3:14. Génesis 32:29. Jueces 13:18. Y ahí por ahí sigo. Y por ahí amén. Amén. Amén.